Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Eh, Nuevamente es un placer saludarle. Esperamos en el Señor todos estén bien, que hermanos podamos ser edificados por medio de la predicación de su palabra. Es nuestro deseo, nuestra oración. Y entonces vamos a orar para suplicar la gracia de Cristo sobre nuestras vidas, que podamos ser instruidos una vez más con este importante tema que hemos comenzado a tratar en el capítulo 13 a la carta a los romanos. Así que, hermano, vamos a orar y poner todo en manos del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, por la soberanía y el gobierno que tienes sobre todas las cosas. Gracias porque sabemos que tienes control de todo lo que sucede en este mundo. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias, amado Padre, porque somos conscientes de nuestra pecaminosidad y nos acercamos a ti solamente confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Perdona, Señor, los pecados que hemos cometido, esa transgresión de tu ley. Perdona nuestra desconfianza, perdona nuestras dudas, perdona nuestra codicia, perdona, Señor, todos esos pecados con los que luchamos día a día y que a veces nos dejamos arrastrar por nuestras concupiscencias. Te suplicamos que nos perdones, que la gracia de Cristo se derrame abundantemente en nosotros. Rogamos para que seamos cada día santificados y te pedimos que nos ayudes, amado Señor. Bendice este tiempo en los que nos hemos de exponer a tu palabra. Ayúdame a mí, al predicador, que a pesar de mis debilidades, de mis muchas incapacidades, seas obrando, Señor, y que la excelencia sea tuya, Señor. Danos la sabiduría y el denuedo para exponer tu palabra fielmente. Bendice también a los que lo han de oír, que tu gracia obre en sus corazones y que seamos alumbrados por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la exposición a la carta a los romanos. Voy a leer el texto que nos corresponde, en el que nos estamos centrando, capítulo 13 a los romanos, y vamos a leer del verso 1 al 7. Dice el texto: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Recordemos, hermanos, una gran exhortación que Pablo nos ha hecho en el capítulo 12, en el verso 12, que ya lo estudiamos, y que comienza el apóstol a desprender toda esta parte práctica y aplicativa del contenido doctrinal ya expuesto.
En el capítulo 12, en el verso 2, el apóstol nos da un gran mandato. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como explicamos, este mandato pone a la iglesia en dirección opuesta al mundo. Aquí claramente se nos está mandando a no ser como el mundo. Nosotros los cristianos tenemos la certeza por la palabra que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que vamos camino a nuestra patria celestial. Somos peregrinos, advenedizos, extranjeros en este mundo. Por tanto, en todos los ámbitos de nuestra vida, es la palabra de Dios nuestra regla de fe y práctica, y no el sistema de ideologías del mundo la que han de gobernar nuestras vidas. De manera que, como ya vimos, el sacrificio vivo no se conduce como el mundo, sino como su Rey y Señor le dicta mediante en su santa ley. Ahora hemos comenzado a detallar un poco en cómo es nuestra o cómo debe ser nuestra relación con las autoridades superiores o la ley civil. Y debemos mirar, y es lo que estamos haciendo, mirando lo que Dios pide de nosotros con respecto a las autoridades superiores y civiles. Es esto lo que debe regir nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia el Estado y los gobiernos, y no, hermanos, seguir en esto la corriente de este mundo. En este asunto de las autoridades superiores o civiles que el apóstol aborda en el capítulo 13, debemos reconocer que es tan distante a lo que el mundo pregona. Y sé que quizás para muchos esto ha sido quizás novedoso, chocante, pero hermanos, es lo que la palabra de Dios manda, y nosotros debemos de tener cuidado de que nuestra relación con las autoridades superiores sea acorde a los principios establecidos en la palabra y no según, como vemos, la corriente de este mundo. Porque hoy, hermanos, para nadie es un secreto que hoy el mundo grita anarquía, insurrección. Hoy el mundo grita protesta por todo, insubordinación y respeto a la autoridad cualquiera que sea. Y sabemos que, como hemos dicho, que el argumento de toda esta ola de quejas y de insubordinación se hacen con el argumento de defensa a los derechos humanos y a la verdad. Ahora, no es que no debamos procurar velar por estas cosas, pero según lo que hemos visto, nunca ha de hacerse en detrimento o irrespetando la autoridad que Dios ha puesto. Así que el creyente debe dirigirse en esto por la palabra. Así que lo que vemos en el capítulo 13 es eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyente ante la autoridad civil? Respondimos, y el apóstol es claro en esto. Dice en el verso 1, sométase toda persona. Así que nuestra actitud debe ser de sometimiento, es decir, sujeción, respeto. Debemos honrar a todas las autoridades superiores, y debemos también, Pablo también aquí nos está mostrando las razones del por qué someternos a dichas autoridades, y es en lo que ahora mismo nos encontramos. Siguiendo un comentarista, distingue 7 razones que estamos observando una a una.
Y lo que hemos dicho para recordar es que debemos someternos a las autoridades superiores porque, en primer lugar y muy importante, las autoridades existen por decreto divino. Es Dios quien las ha establecido. En segundo lugar, porque resistir entonces a las autoridades superiores, como consecuencia de ser instituidas por Dios, es rebelarse contra Dios mismo, contra una institución que Él mismo ha establecido. Y como explicábamos el domingo pasado, debemos someternos porque claramente desobedecer a la ley civil trae castigo, trae y acarrea condenación. Debemos asumir las consecuencias con el quebrantamiento de la ley. Y hoy vamos a ver dos razones, si el Señor lo permite, y lo vamos a ver juntas porque están muy relacionadas, pero que se hacen distinguibles. La cuarta razón y quinta que veremos hoy es que debemos someternos, hermanos, porque el gobierno sirve para restringir el mal. Y en quinto lugar, el gobierno sirve para promover el bien. Al restringir el mal, Él está promoviendo el bien. Y lo que vemos en este texto es que a razón de esa realidad y de ese propósito ordenador de Dios a las autoridades civiles, se nos demanda sujeción a ellas. Nos quedaría faltando la sexta y la séptima, que veremos el próximo domingo, y es que debemos someternos porque las autoridades están facultadas para castigar, y también debemos someternos en último lugar por causa de la conciencia. Eso lo veremos Dios mediante el próximo domingo. Así que antes de continuar mostrando las razones que se nos dan para someternos a la autoridad, notamos también, hermanos, que estos versos Pablo no solo nos está hablando a nosotros los creyentes. No solamente aquí Pablo está diciendo: cristiano, hijo de Dios, esta debe ser tu actitud con la autoridad, sino que también le está diciendo a los gobiernos, le está diciendo a la autoridad civil cuál es su función o propósito por el cual Dios las ha ordenado y las ha instituido. Así que cuando Pablo está escribiendo este capítulo 13 de Romanos, debemos tener en cuenta que él también está pensando en modo particular aquí en la carta, está pensando en el rey o en el emperador César y sus autoridades. Y también está al escribir mirando de reojo a las autoridades superiores mientras escribe. Se considera, hermanos, que esta carta pudo llegar a oídos de César mismo, el emperador, puesto que sabemos que algunos cristianos de Roma eran de la casa de César. Así que era una gran posibilidad de que lo que Pablo aquí escribió llegaría a oídos de estas autoridades civiles. Dice un autor que Pablo probablemente está escribiendo para ser leído también por los funcionarios del gobierno, así como objetivo principal por la iglesia en Roma. En otras palabras, él sabe que esta carta encontrará su camino en la casa de César y en manos de las autoridades civiles. Él quiere que entiendan dos verdades. Al escribir así, Pablo quiere que entendamos dos verdades. Una, o que las autoridades entiendan dos verdades. Una es que los cristianos no son enemigos del gobierno. Acuérdense que en este momento se podía estar fraguando una persecución, y ya Pablo había sufrido persecución de las autoridades civiles, y él escribe también para que las autoridades civiles sepan que los creyentes no somos enemigos del gobierno, ni que queremos derrocar al Estado
cuando afirmamos que Jesús, y no en este caso César, es el Señor, que las autoridades de Roma debían saber que los cristianos se someten a las leyes, que pagan sus impuestos y que muestran respeto y hacen el bien a la comunidad. Eso por un lado. Pero la otra verdad que Pablo también quiere decir a las autoridades civiles, no solo a nosotros los creyentes, es que la autoridad se basa en la soberanía de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, pues entendemos, nosotros los cristianos entendemos, así Dios es el soberano, Él es el que ha instituido a estas autoridades. Pero pensemos por un momento, si esto es así, pensemos cómo deberían reaccionar las autoridades civiles y en esta época imaginemos cómo reaccionaría el emperador o el gobernante, el emperador César, al leer estas palabras. Verso 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto, hermanos, es una declaración poderosa, porque aquí Pablo le está diciendo al emperador, a los emperadores, a César mismo, tú no eres Dios, tú no eres lo primario, tú no eres lo principal. Tú estás aquí por designio divino y eres un instrumento. Tú, César, emperador, con todo tu gobierno y poder, eres secundario. Y también le está diciendo a las autoridades que ellos no tienen el control, que Dios tiene el control. Le está diciendo a todas las autoridades la gran verdad, que Dios está absolutamente por encima de César y de todas las demás autoridades. Ahora considere a un emperador trayendo o leyendo el versículo 1 y 3 de la carta del capítulo 13 a Romanos. Entonces vemos que aquí Pablo no solo nos quiere hablar a nosotros los creyentes, sino que Pablo, hermanos, aquí les está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, a las autoridades lo que deben hacer y por qué están en esta posición de gobierno. Pablo les está también hablando a las autoridades civiles y les está diciendo que su autoridad deriva de la soberanía y de la soberanía de Dios, y si deriva de la soberanía de Dios, entonces la autoridad civil debe también someterse a la ley moral de Dios. Quien determina lo que está bien y está mal es Dios, no el Estado, no los gobiernos, no las autoridades. Bien harían las autoridades civiles en observar estos principios morales, esta ley de Dios. Nosotros vemos a lo largo de la historia que cuando las autoridades civiles se apartan de la palabra de Dios y se apartan de estos principios morales, viene la decadencia y el caos en nuestra sociedad. Así que si los gobiernos no hacen esto, si no se alinean a la moral que Dios ha inscrito en el corazón de todos los hombres, sino que de manera desobediente nos apartamos de ella, han de saber que serán juzgados por Dios por esta responsabilidad. En el versículo 5 Pablo dice: por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vemos que la función del Estado no es ni siquiera determinar lo correcto o lo incorrecto, porque dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quién determina lo bueno y lo malo? La ley moral. La ley moral de Dios. Dios es quien lo hace. El Estado no ni siquiera está en la capacidad de determinar lo correcto o lo incorrecto. Las autoridades, con base a eso, están, hermanos, según la Escritura, para premiar lo bueno. Es decir, lo que Dios ha dicho que es bueno. Y castigar lo malo, lo que Dios dice que es malo. Cuando la sociedad se sale de esos estándares, ya nosotros conocemos las consecuencias. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe en el verso 3 y 4, que me permito leer, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y dice Juan Calvino, los magistrados, y aquí vemos que Pablo también le quiere comunicar estas verdades a las autoridades. Dice Juan Calvino que los magistrados pueden aprender de esto cuál sea su vocación, porque no lo son para dominar, sino para bien y provecho, del pueblo. Tampoco han recibido un poder ilimitado, sino restringido a la utilidad de todos. En resumen, su potestad está obligada para con Dios y los hombres. Las autoridades deben de entender que son delegados de Dios y que todo cuanto tenga entre manos tendrá que darle cuenta. La administración que Dios le ha confiado se relaciona con las personas y son deudores por consiguiente de estas. Será preciso recordar al pueblo y a los individuos que este bien procedente de la liberalidad de Dios, especialmente porque los magistrados, las autoridades, ostentan el principio de justicia y lo mantienen contra la violencia y ultrajes perversos. De manera que aquí también Pablo no solo le quiere decir a las autoridades civiles: tu autoridad deriva de la autoridad de Dios y ha de sujetarte a Dios y ha de saber que serán responsables por ello, porque Dios le ha dado esta responsabilidad. Y también Pablo le quiere decir a las autoridades civil, magistrado, gobierno, estado, autoridad: esto es lo que debes hacer. Porque si las autoridades son puestas por Dios, entonces es Dios quien le ha dicho o determina lo que los gobiernos y las autoridades civiles deben hacer. Y básicamente, según lo que vemos en el texto del capítulo 13, básicamente las autoridades superiores deben premiar, promover y proteger lo bueno, y digo al bueno, y castigar al malo. Para eso Dios, como vamos a ver el próximo domingo, le ha dado el derecho y la espada desenvainada para que castigue al malo. Pablo le está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, autoridades superiores: esta es tu gran responsabilidad. Promueve, protege lo bueno, castiga lo malo. No hagas lo contrario. Esto era lo que César y sus autoridades y todos los gobiernos en la tierra deberían centrar sus fuerzas. Así que debemos, hermanos, tener claro también, y sería bueno que las autoridades civiles tuvieran clara cuál es su responsabilidad y la razón por la que Dios les instituyó. El pastor Castañeda dice, y leo sus palabras: la autoridad civil es un elemento completamente legítimo, y habíamos observado que no puede tener otro sello de aprobación más alto que el hecho de haber sido puestas por Dios. Son establecidas por el Señor con propósitos definidos
Y aceptarlo así, aceptamos también las implicaciones de su autoridad cuando ésta se ejerce. Así que la autoridad superior tiene propósitos definidos, ya que entendemos que es función de las autoridades civiles, y esta es la principal función de las autoridades civiles: mantener la justicia y la paz pública, civil y de bien común. Y para eso Dios le ha dado la espada, y por eso debe castigar al malo y proteger al bueno. Entonces el uso de la fuerza es legítimo en tanto estos sean los elementos a defender y cuidar. Cuando el apóstol Pablo refirió a los magistrados civiles, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Estaba, entre otras cosas, delimitando el ámbito de la autoridad civil y sus recursos. La esfera de la autoridad civil, como dice Waldron, es la esfera civil. La espada, entonces la espada que Dios le ha dado al Estado no se usa, por ejemplo, para disciplinar los hijos, ni para disciplinar a los cristianos impenitentes. Aquí debemos entender que hay tres grandes instituciones de Dios: la familia, la iglesia y el Estado. Y estas deben entender bien cuáles son sus límites y sus relaciones dentro de sí. Así que el Estado, aquí Pablo le está diciendo: autoridad superior, esta es tu responsabilidad, y para esto es por lo que Dios te ha instituido. Por eso, hermanos, cuando el gobierno quiere meterse en los hogares, diciéndonos a nosotros los padres cómo debemos disciplinar a los hijos, estará en un error e irá en contra de los principios y de su esfera por la que fueron establecidos. Las cosas, cuando el Estado se extralimita en sus funciones, debemos de saber que las cosas no saldrán bien. Cuando el gobierno se hace responsable de cosas que por la palabra no las debería hacer, esa idea del gobierno de responsabilizarse, por ejemplo, por los hijos, esos programas de 0 a siempre, o de que el gobierno y el Estado se apodere enteramente de la educación de nuestros hijos, creando megacolegios y jornadas continuas, alejando a nuestros hijos del calor de los padres y del hogar, y ejerciendo en ellos una gran influencia. Cuando los gobiernos promueven que los padres descuiden sus responsabilidades, malcriando a la sociedad, cuando el gobierno asume la responsabilidad que no debe asumir, que no debe ser su principal preocupación, en la experiencia lo que vemos es que cuando el Estado se ocupa de sostener y mantener a sus súbditos de la manera que no está establecida por Dios, por eso en nuestra sociedad la corrupción solo se desparrama. Entre más el gobierno quiera meterse en los asuntos que no están autorizados por Dios, como la familia o la iglesia, hermanos, entonces crecerá la corrupción y la maldad. Así que Pablo está diciendo aquí: la autoridad existe para refrenar la injusticia y la criminalidad civil, y para detener y desanimar a quienes amenacen estos bienes públicos de la paz y justicia. Voy a citar también a John Murray, que dice: si la autoridad civil intentara en su capacidad de autoridad llevar a cabo las demandas de la Escritura que le conciernen en otras capacidades, o las demandas de la Escritura sobre otras instituciones, serían inmediatamente culpables de violar sus prerrogativas y de contravenir los requisitos de la Escritura. La esfera de la iglesia, dice, es distinta a la de la autoridad civil. La iglesia no está subordinada al Estado, ni el Estado está subordinado a la iglesia.
ambos están subordinados a Dios y a Cristo. Tanto la iglesia como el Estado están bajo la obligación de reconocer esta subordinación y la correspondiente coordinación de sus respectivos campos de acción en la institución divina. Así que, hermanos, las autoridades superiores, aquí Pablo les está enseñando cuál es su propósito ordenador, y que mientras ellos procuren esto, hermanos, las cosas irán bien. Ya la historia nos ha ido mostrando que cuando el gobierno, y en este caso la iglesia, se entremezclan sus responsabilidades y no hay una claridad de límites, solo hay maldad, corrupción y engaño. Así que la enseñanza de aquí de Pablo para las autoridades superiores es que la tarea del gobierno civil es mantener la justicia, la paz, reprimiendo la violencia y la injusticia social y alabando, esto es, defendiendo y promoviendo a los que social y civilmente hacen lo que es bueno. Así que aquí Pablo, hermanos, esto le está enseñando a las autoridades civiles. Ahora, decimos esto porque por esta función que Dios le ha dado a los gobiernos, hemos de ver que debemos someternos, hermanos. Debido a esta tarea loable que tienen las autoridades civiles de promover el bien y de castigar al malo, de restringir la maldad y de servir para nuestro bien, debido a estos propósitos de Dios para ellas, hermanos, la idea es que por estas dos razones debemos someternos. Y esto es lo que vamos a ver, hermanos, en segundo lugar. Debemos someternos a las autoridades debido a su propósito ordenador. Ellos están para restringir el mal y también son servidores de Dios para nuestro bien. Y vamos a ver estas dos entremezcladas porque están muy conectadas. Cuando las autoridades civiles restringen el mal, por otro lado estarán favoreciendo al que hace lo bueno. Así que las vamos a ver juntas. Entonces esta es la idea, debemos someternos por el propósito por el cual Dios estableció estas autoridades, y fue lo que mencionamos hace un instante. Debemos, hermanos, estarle sujetos a las autoridades superiores porque tenemos una deuda de gratitud, como comenta alguien, pues han trabajado para nosotros. Por eso siempre deberíamos darle a las autoridades superiores lo que le corresponde. Es correcto hacerlo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos someternos a las autoridades, hermanos, porque estamos en deuda con las autoridades civiles y que por tanto tienen derecho a esperar nuestra retribución. Y Hendriksen en esto dice: Pablo rebate aquella actitud puramente negativa para con las autoridades civiles, como si siempre estuviesen tratando de hacer lo malo y como si uno siempre debiera tener temor de ellas. Hoy quizás, y siempre lo decimos y criticamos por las redes y por la facilidad de comunicación que tenemos, es fácil la desinformación y es fácil ser críticos y duros con los gobiernos y ver solo las cosas que hacen mal, y por ese morbo social solo se promueve la maldad y lo malo. Pero aquí Pablo quiere que entendamos que los gobiernos y las autoridades superiores tienen aspectos que deberíamos admirar y por los cuales estar agradecidos. Así que no debemos solamente ver los aspectos negativos de las autoridades civiles, sino también de acuerdo
al orden establecido por Dios, el bien que nos hacen como sociedad, y que por ese bien que nos hacen como sociedad debemos, hermanos, sujetarnos a las mismas. Yo te invito a que pienses por un momento cómo sería el mundo sin las autoridades civiles. ¿Cómo sería el mundo sin un gobierno establecido? Tú bien sabes que el mundo sería un caos. Te voy a dar dos casos, uno bíblico y uno en la experiencia de nuestro país, para demostrarte lo bueno que son las autoridades superiores en este sentido y el bien sumo que nos hacen cuando están establecidas y reconocidas como autoridades civiles. Vayamos, hermanos, a un caso donde la autoridad civil no estaba establecida. Y vamos a ver, hermanos, cómo era la sociedad en este entonces. Vayamos al libro de los Jueces. Vayamos a Jueces capítulo 19. Nosotros sabemos bien que el libro de Jueces muestra un círculo vicioso y vamos a ver, hermanos, que esto a razón de no haber un gobierno establecido y reconocido. Cuando no hay eso en una sociedad, la sociedad es un caos y la maldad prolifera. Así que los gobiernos están para restringir el mal y al hacerlo, hermanos, nos están haciendo el bien y por eso debemos someternos, porque son servidores de Dios para nuestro bien. Entonces, para no leer todo el capítulo 19 de Jueces, usted lo puede hacer más tarde. Usted se va a dar cuenta que este capítulo 19 de Jueces nos narra la lamentable historia de un levita en busca de su concubina que regresó donde su padre. Debo confesar, hermanos, que la primera vez, hace muchos años, que yo leí esta historia en la Biblia, hermanos, sinceramente quedé pasmado e incluso inquietado de que algo tan atroz estuviera escrito en este precioso libro. Pero eso es lo que vamos, hermanos, a mirar. Entonces nos narra la historia de un levita que va en busca de su concubina cuando la encuentra y habla con el padre de ella, regresa a su lugar de origen. En su viaje de regreso, por ser tarde, y decidieron quedarse en un lugar llamado Gaba, donde un anciano bondadoso les da posada. Entonces ellos de regreso están en Gaba y un anciano les da posada. Pero miren lo que acontece entonces. Leo el verso 21 de Jueces capítulo 19. Y los trajo a su casa el anciano. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, porque hombres perversos llegaron a donde estaban ellos hospedados. Pero esta frase hombres perversos, dice un autor, literalmente significa hijos de Belial. Esto es hombres sin valor. En otros lugares la frase es usada para distinguir a los idólatras. Hombres perversos, idólatras. Aquellos que desprecian a los pobres, para distinguir a los ebrios. Perversos para personas inmorales. Y llama la atención que en 2 de Samuel 21 se habla de hombre perverso a los rebeldes en contra de la autoridad civil, lo cual es interesante. Así que retomo el texto, verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿cómo eran los hombres de aquella ciudad? Hombres perversos. Y eso significa que eran rebeldes en contra de la autoridad civil. Lea por favor 2 de Samuel 21. Rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí la sacaré ahora. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres perversos no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Hermanos, esta es una historia desgarradora. Pobre concubina fue maltratada, abusada, asesinada de la peor calaña y de la peor manera, porque había una sociedad corrompida por el pecado. Pero si nosotros regresamos al verso 1 del capítulo 19, vamos a ver una de las grandes razones por qué esta sociedad estaba tan corrompida, estaba tan depravada y era tan perversa. Y note, hermano, que no estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de la tribu de Benjamín, estamos hablando del pueblo de Dios, pero eran hombres perversos. Pero ¿cuál era una de las razones fundamentales? Jueces 19:1. En aquellos días, y lea, hermano, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en las partes más remotas del monte de Efraín, el cual había tomado para sí concubina de Belén de Judá. Pero note la expresión del verso 1. Cuando no había rey en Israel, no había autoridad civil establecida. Si usted considera que es un gran juicio y castigo de Dios cuando hay gobiernos perversos, peor aún, hermanos, es cuando no hay una autoridad civil que se ha establecido, porque las autoridades civiles están puestas por Dios para restringir la maldad de los hombres. Y el libro de Jueces nos enseña lo que los hombres como sociedad pueden hacer sin esta restricción que Dios pone a la maldad de los hombres. Hermanos, esto nos ha de dar gracias a Dios por las autoridades superiores, porque son puestas para nuestro bien. Nosotros aquí, hermanos, dije que iba a dar 2 ejemplos, uno bíblico y uno de nuestra experiencia como país. Nosotros aquí en Colombia no tenemos que imaginar mucho para ver lo que pasaría si no hay autoridad civil establecida. Pues a lo largo de las décadas de violencia que hemos sufrido, algunos quizás más que otros, y han vivido en carne propia la ausencia de la autoridad civil y sus consecuencias nefastas. O tan solo, hermanos, debemos revisar la prensa. Me voy a permitir leer un artículo de la revista Semana que se publicó luego de que unos grupos armados de este país entregaran sus armas. Esto también, debo decir, fue bastante desgarrador
para mí. Y esto sucedió en un lugar llamado El Salado, en el departamento de Sucre. Debo decir que tuve que hacerle unas modificaciones al artículo por la crueldad narrada. Y aún así, hermanos, usted podrá notar lo que el ser humano haría sin la restricción de la autoridad civil, lo que pasaría cuando la autoridad civil no está presente. Y voy a leer el artículo con las modificaciones hechas. Dice y narran estas personas hablando la verdad de lo sucedido. Cuando llegamos a El Salado, mandamos a recoger la gente y la reuníamos en la plaza junto a la iglesia. Los desertores señalaban a las personas que iban ejecutando. Llegaron tumbando puertas, recuerda una víctima, con voz temblorosa. A empellones sacaban a la gente con sus familias del rancho donde vivían. Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejos, quien se escondía junto a varios vecinos y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado del trauma. Las víctimas, según testimonio de los sobrevivientes recogidos por semana, fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de un grupo armado contrario. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenía mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado. Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza y cómo los victimarios festejaban su hazaña. Los victimarios sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto hacían un toque. Hermanos, esto es real. Para dar un destello de lo que sucede cuando no hay autoridad civil reconocida, hermanos, es atroz para la sociedad y las comunidades su falta de gobierno. Por eso Calvino, y lo cito nuevamente, dice: el apóstol recomienda ahora obediencia y reverencia a los magistrados por la utilidad que proporcionan. Este provecho y utilidad proceden de que el Señor ha querido por ese medio proveer a la tranquilidad de los buenos y a reprimir la malicia y audacia de los perversos. Y de estas dos cosas depende la conservación de la humanidad. Pues si no se persigue la maldad de los perversos y si los inocentes no fuesen defendidos y amparados contra la insolencia de aquellos, todo se convertiría en desorden. Y dice Calvino, y presta atención, así pues, la autoridad superior es el único remedio para preservar a la sociedad de una ruina total. Nuestro deber es sostenerlos cuidadosamente, a no ser que deseemos declararnos en enemigos públicos del género humano. Así que, hermanos, teniendo en cuenta estas verdades, hermanos, oremos por nuestras autoridades y tratemos con nuestro deber de sostenerlas responsable y cuidadosamente, porque nos hacen un gran bien, hermanos. Son, hermanos, cuando no hay estabilidad en las autoridades civiles, la sociedad comienza a descender por las inclinadas montañas de la desintegración moral y social. Debemos ser conscientes y reconocer que la autoridad civil o superior es un gran regalo de Dios en su gracia común para el mundo. Las autoridades superiores son buenas para nosotros. Una de las frases en las que bien deberíamos fijarnos es en el capítulo 13, versículo 4. El apóstol Pablo
Y hermanos, aquí debo enfatizar que sabemos por la experiencia de Pablo con las autoridades civiles que Pablo había sufrido por vivir justa, piadosamente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aún así, ya lo que hemos recalcado en estos sermones, es que Pablo, a pesar de que había sido maltratado en varias ocasiones por las autoridades civiles, está diciendo aquí, son para mi bien. Las autoridades civiles son para mi bien. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Así que es para nuestro bien. Solo considera, como hemos dicho o puesto por ejemplo, considera la terrible ola de violencia y maldad que irrumpiría en el mundo si no hubiera autoridades civiles para la contención, aunque sean consideradas malas autoridades civiles. Aún en los considerados malos gobiernos, el homicidio, el robo es restringido, aún, hermanos, en los malos gobiernos. Así que por el bien que nos hacen, debemos someternos a las autoridades. Un autor dice que la institución del gobierno civil es una dispensación de la misericordia divina y su existencia es tan indispensable que en el mismo instante que cesa de operar bajo alguna forma, se establece bajo otra. El mundo desde el momento de la caída, cuando se introdujo de inmediato el dominio de una parte de la raza humana sobre otra, se ha mantenido en un estado tal de corrupción y depravación que sin el obstáculo poderoso presentado por el gobierno civil en medio de las pasiones egoístas y pérfidas de los hombres, sería mejor vivir entre las bestias del campo que entre la sociedad humana. Tan pronto se retiran los obstáculos y las restricciones, el hombre se muestra en su carácter real. De acuerdo, hermanos, a las situaciones que nos ilustran la ausencia o lo que pasa ante la ausencia de un gobierno civil establecido ejerciendo su autoridad, podemos ver cómo se extiende la maldad en ausencia de ellas. Es gracia común de Dios y por ello debemos sujetarnos. Los hombres, la humanidad, requerimos esta gracia común por causa de nuestra corrupción moral. Sin una autoridad civil, hermanos, nos comeríamos los unos a los otros. Los hombres nos destruiríamos los unos a los otros porque no somos buenos. Tenemos constantes deseos de odio, asesinato, robo, venganza, que necesitamos de esta gracia común. Necesitamos ser restringidos por las leyes civiles. Generalmente, los movimientos anárquicos y que se levantan contra la autoridad civil son movimientos ateos, con un concepto antibíblico del hombre. Estos movimientos antiautoridad civil ven al hombre inocente, víctima de la sociedad. No tienen una idea muy clara de la realidad del pecado y de la maldad del ser humano. Es por eso ver que las protestas y la resistencia a los gobiernos siempre, hermanos, van a estar impulsadas y apoyadas en gran medida por los LGTBI, por el feminismo, por el comunismo. La antiautoridad siempre va de la mano con estos movimientos liberales porque tienen una pésima idea de lo que es realmente el hombre. Por ejemplo, hermanos, el marxismo, movimiento conocido por su afinidad a la resistencia de la autoridad civil, ve al hombre de esta manera. Y cito textualmente a un autor: el hombre al nacer es como una hoja de papel en blanco. Eso piensa el marxismo. El hombre al nacer es como una hoja de papel en blanco, sobre la cual la cultura escribe su texto. En contraste con el relativismo sociológico, Marx partió de la idea de que el hombre, ojo, es un ser reconocible y determinable, que el hombre puede definirse como hombre,
no solo biológica, anatómicamente y fisiológicamente, sino también psicológicamente. ¡Qué peligro, hermano! Y este es el concepto, la ideología que se maneja tras el desafío a la autoridad civil. Esto no están a favor de los derechos, sino que se están haciendo enemigos mismos de la humanidad. Piensan que con educación y uso de la razón el hombre va a cambiar, que no se requiere incluso una fuerza de autoridad. Por eso la idea de la psicología moderna con respecto, de hecho, como mencionábamos al principio, a la crianza de los hijos, donde se sientan los fundamentos para el hombre que se ha de desenvolver en la sociedad. Y nosotros vemos cómo nos están conduciendo al antiautoritarismo, porque bien sabe el enemigo que eso nos destruye. Hoy, tristemente, en el gobierno se busca aprobar un proyecto de ley que busca prohibir el castigo físico. Nada de palmadas y correazos a los niños, porque dicen ellos puede poner en riesgo el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Y esto busca lo que se conoce hoy como crianza positiva. Y aquí debo decir, hermanos, que sería una de las cosas en las que el creyente tendría que desobedecer a la autoridad civil y obedecer a Dios antes que a los hombres. Es Dios quien nos dice que es una crianza positiva. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí, claro, debo decir que no estamos incitando al maltrato. Una cosa es el maltrato físico y otra la corrección y la disciplina bíblica. Pero parece ser que por su mala y pésima idea de la realidad del hombre, los gobiernos no solamente están procediendo en contra de los principios bíblicos, sino que se están, hermanos, asumiendo una responsabilidad que no ha sido determinada en el propósito ordenador de Dios a las autoridades civiles. Así que, eso como paréntesis, hermanos, todos estos movimientos tienen tendencias a sobrevalorar al hombre y de estar cegados a su triste realidad del pecado. Ellos no saben y olvidan lo que el salmista en el Salmo 58:2 dice. Antes en el corazón maquinan iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encanta, por más hábil que el encantador sea. Y dice Matthew Henry, que la corrupción de la naturaleza era la raíz de su rencor. Podemos ver que la maldad del mundo empieza en los niños. Se apartan de Dios y de su deber tan pronto como pueden. Y con cuánta prontitud mienten los pequeños. Eso no hay que enseñárselo, hermano. Es deber nuestro enseñarles y por sobre todo orar diligentemente por esto. Y aquí el salmista, hermanos, nos muestra la realidad humana. Desde que nacemos, hermanos, nacemos con esa inclinación al pecado. Y Dios ha establecido a las autoridades superiores, en este caso al gobierno civil, para refrenar, restringir la maldad y procurar el bien en la sociedad. Y debido a esto debemos estarles sujetos por el gran bien que nos hacen, hermanos. Dos aplicaciones, hermanos. La existencia de la autoridad civil nos habla de nuestra corrupción moral, de nuestra natural tendencia a la desobediencia, al desorden y al caos. Hermanos, reconozcamos la gracia común de Dios, de la autoridad superior tan necesaria en la humanidad. Ahora piensa en esto. Si es necesario el gobierno civil, ¿cuánto más será necesario el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas?
Recuerda lo que dice Mateo 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y debo decirte, amigo, Cristo no solo restringe la maldad, cambia tu perverso corazón. Por eso te suplicamos que hoy vengas a Él, reconozcas tus pecados y veas la urgente necesidad que tú tienes de ser gobernado por Cristo, porque de lo contrario vas camino a la muerte. Recuerde que, como dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Tú necesitas el gobierno de Cristo sobre tu vida para apartarte del mal y de la muerte que trae consigo tu propia maldad. Así que arrepiéntete. En segundo lugar, finalmente, todos los cristianos reconocemos entonces que las autoridades están puestas por Dios. Aceptemos las implicaciones y derivaciones que la autoridad civil trae, como la búsqueda de la justicia, la paz, por las leyes y por la espada, y la amenaza, represión, castigo y penalidad a quienes expugnan estos bienes públicos es legítima y verdaderamente obvia. Pero no estamos de acuerdo con la autoridad ciegamente, haga lo que haga, por el simple hecho de ser autoridad. Pero así, hermanos, como no apoyaríamos, dice un autor, la destrucción de la familia, porque algunos padres o madres son irresponsables y esta institución sirve en algunos casos para el mal, no abogaríamos por la disolución de la paternidad por el hecho de que existan hijos rebeldes. Así como no apoyaríamos la disminución a la abolición de la figura del matrimonio porque ciertos cónyuges son infieles o maltratadores. No apoyaríamos ni avalaríamos entonces, hermanos, el querer la destrucción o el acabamiento de la fuerza de las autoridades civiles, la fuerza pública, simplemente porque se den algunos desmales y porque algunos lo usan mal. Los excesos y defectos deben ser censurados y corregidos, pero de allí a expugnar la autoridad y la fuerza bajo este pretexto es como acabar con la medicina solo porque algunos la usan mal y hasta se hace daño con lo que está puesto para hacer el bien. De allí, hermanos, que un acercamiento bíblico a las autoridades civiles seguirá siendo el medir todo bajo la palabra de Dios. Lo justo es justo, hágalo quien lo haga, no por quien lo realiza, sino por su alineamiento bajo las Escrituras. Lo correcto es correcto no por quien lo establece o defiende, sino por su identificación con la palabra de Dios. Lo bueno es bueno o lo malo es malo, no por quien realice la acción, sino por la sanción de Dios en su palabra. Es la mejor manera de no polarizar, hoy que se habla de tanto polaridad, es la mejor manera de no polarizar las cosas en bandos, sino en establecer una cosmovisión bajo principios, los más altos y sabios, hermanos, los de la palabra santa del único Rey soberano que existe, nuestro Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga y su gracia sea sobre nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y por tu gran amor para con nosotros. Oh Padre, gracias por las autoridades civiles que has establecido. Hoy hemos aprendido que nos hacen mucho bien. Gracias por esa gracia común que tienes para la humanidad caída. Porque si no existiera la autoridad civil, como hemos visto a lo largo de la historia de tu palabra,
y a lo largo de la historia de las sociedades. Señor, cuando no hay autoridad civil, solamente prolifera el pecado y la maldad de los hombres. Por eso agradecemos por el gobierno que tú has establecido en nuestro municipio. Gracias por nuestro presidente. Gracias por los congresistas. Gracias, Señor, por todos los magistrados. Gracias, Padre, por los que están en autoridad, porque son servidores tuyos para nuestro bien. Te suplicamos para que ellos se puedan alinear lo más cercano a tu ley moral, Señor, y que realmente cumplan la función por la que tú le has ordenado: promover y defender lo bueno, castigar al malhechor, que tenga su espada lista para castigar al malhechor. Te suplico, Padre, que tengas misericordia de nosotros y que nuestros gobiernos, nuestras autoridades superiores se ajusten a estos principios para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Gracias, amado Padre, por tu cuidado. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.